Bienvenidos todos. Esto es parte de lo que queremos iniciar en este ciclo de webinars de la Escuela de Coaching para Graduados, que tengo el honor de compartir la dirección con el Master Coach Leonardo Wolf. De mi parte, agradecerles a cada uno vuestro interés. Hoy con una invitada, pero de peso, que nos va a meter en forma en este tema que nos aúna en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias Leo, muchas gracias José Luis. Para mí es un honor estar hoy acá con tanta gente compartiendo los humildes saberes que podemos tener o creemos que tenemos, y la apuesta es a construir conocimiento entre todos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo soy psicóloga, me gradué en la Universidad de Buenos Aires, y posteriormente de muchos años de recorrer, digamos, distintas especialidades, sobre todo focalizadas a organizaciones, me dediqué al coaching. Empecé con el coaching ontológico, con el coaching ejecutivo, organizacional, y, y bueno, soy una agradecida a la profesión, a la profesión de coaching, porque de alguna manera a partir de esa incursión, que pensé que era simplemente agregar un aditamento, una competencia en el recorrido, digamos, de formación, de educación continua que hacemos los profesionales, en realidad me redefinió, me resignificó mi vocación de psicóloga, aunándolo con las personas y con las organizaciones desde un lugar diferente, y además incorporé la docencia gracias al coaching hace 15 años, y la verdad que es algo que amo, que disfruto muchísimo hacer, mentorear y capacitarme, es algo que me encanta, pelearme con los alumnos, y en fin, construir, como digo, conocimiento entre todos, y discutir en el buen sentido, que es esto de intercambiar ideas y fundarlas, y bueno, intentar y construir coherencias para poder manejarnos entre todos en ciertos parámetros, que creo que de eso se trata, entre otras cosas, la convivencia, ¿no? Y la ética. Así que bueno, si les parece bien, y no sé si quieren presentar algo de la organización, si arrancamos, ¿qué quieren hacer? Sí, presentarte oficialmente y arrancamos entonces. Bueno, ok. Y mientras tanto, nuestros amigos que han entrado en la tarde, si quieren ir en el chat poniendo desde dónde están entrando, así luego vamos leyendo un poquito los saludos de todos. Muy bien, esto es la Escuela de Coaching para Graduados, desde Barcelona, desde España, y bueno, con un importante claustro que comprende también a la licenciada Claudia Kledermacher, que hoy la tenemos aquí. El currículum es bastante extenso, vamos a limitarnos, vamos a, limitarnos a decir que es coach certificada, con estrategias de coaching ejecutivo Liderarte, mentor coach de ICF también acreditada, coach ontológico profesional de la Escuela Argentina de PNL y Coaching, licenciada en psicología, posgrado en antropología organizacional por la Universidad de Belgrano, y en imagen corporativa también por la Universidad de Belgrano, posgrado en Psicología y Marketing por la Universidad de Buenos Aires, especialización en Psicoanálisis y Salud Mental, titular de cátedra y docente formadora de Ética y Código Profesional de ICP Argentina, mentor coach de equipos de Liderarte, profesor en plataforma de Learning de Axon Training, facilitadora de procesos de cambio. Hay mucho más, pero tratamos de hacerlo breve. Y a quien le damos muchísimas gracias por estar hoy acá y llevando este webinar adelante. Bueno, muchas gracias. Ahora tendría que decir algo coherente, ¿no? Después de todo lo que dijo José Luis. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, primero me encanta estar con tanta gente de otro continente. Yo estoy de este lado del Océano Atlántico, así que estamos al unísono con gente que está en otros usos horarios. Eso ya es muy interesante, y esto nos lo permite este tipo de tecnologías
de las que tanto nos quejamos, pero tanto disfrutamos, la verdad, también. Yo preparé un pequeño PowerPoint para compartir y para ordenar un poquito lo que voy a compartir con ustedes. Por supuesto, para que no se olviden de las preguntas, las pueden ir anotando en el chat, y va a ser breve, digamos, la exposición, digamos, más allá de la complejidad, justamente para ir sembrando en cada uno de ustedes una buena decena de preguntas. Y bueno, este es el tema del día de hoy, la presentación de esta cápsula integradora de una maestría mucho más importante, extensa y que incluye a profesionales muy destacados, y con esta unidad temática que va a ser signos y síntomas psicopatológicos para coaches, terapeutas, consultores, counselors, esa es la audiencia que supongo estudiantes que están hoy aquí, también másters en PNL o trainers en PNL. Los que no sepan, PNL es programación neurolingüística. Y la pregunta es, ¿por qué elegí este tema? ¿Por qué es un tema que me importa tanto? ¿No? ¿Cuán importante es para mí? ¿Por qué creo que es importante para la formación de un coach tener en cuenta estas cosas, estas cuestiones? Pero digamos que siendo profesional de la salud mental, me he encontrado con algunas declaraciones, tanto de estudiantes en las prácticas como de coaches en ejercicio de la profesión ya de muchos años, inclusive directivos de instituciones educativas muy importantes de formación, al menos acá en mi país, diciendo cosas realmente graves, a mi entender, y entonces me parece realmente interesante separar y distinguir, digamos, las competencias, las distinciones, la formación que cada uno tiene, ha recorrido y en la que se ha instruido, para poder dar cuenta de una práctica profesional coherente, ética, a la persona que viene a consultar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, en este caso, al coachee, entendiendo, o al coacheado, o al consultante, entendiendo que, por ejemplo, hay mucha gente que he escuchado, que son coaches, no son profesionales de la salud mental, y de repente relatan, cuentan, comentan con mucho orgullo que están muy contentos porque ya han empezado a trabajar y tienen muchos pacientes, ¿no? Esto lo pongo entre comillas porque lo he escuchado literal. Y entonces ahí empecé a agudizar un poco mi escucha, y me encontré con este tema, digamos, de que hay muchos coaches que no entienden muy bien la diferencia entre lo que es un paciente y lo que es un consultante o un coachee o un coacheado o un cliente, como ustedes quieran. Hay muchas formas de llamar a los consultantes. Y realmente, digamos, estar por fuera digamos, de lo que es la comprensión, de lo que implica la asimetría, ¿no? De alguien que padece, que tiene un sufrimiento y que consulta a alguien que supuestamente tiene ese saber y tiene ese conocimiento y puede ayudarlo, no es lo mismo que el concepto que el coach tiene, que el coaching tiene, digamos, de la persona que viene a consultar, que es una persona sana, en principio sana, y lo pongo entre comillas porque entiendo que estamos en un mundo de neuróticos, en principio, y desde ahí partimos de una sanidad, de una persona que tiene la capacidad para poder en libertad elegir, tomar decisiones y plantearse un objetivo a partir del cual hacer un recorrido, digamos, de aprendizaje acompañado y facilitado por un coach y llegar a resultados medibles, cuantificables, etcétera, etcétera. Que es muy diferente de un paciente, ¿no? Un paciente acude a consulta desde un lugar pasivo, con dolores, con quejas, buscando una solución que se la va a dar el otro, ¿no? Por eso digo que el coach y el coachee están en una posición de simetría, ¿sí? Porque si bien el coachee le supone un saber al coach, y de hecho el coach ha hecho un recorrido y está preparado y tiene esas distinciones para poder estar en ese lugar, el coach no ejerce ese poder de decirle al coachee lo que tiene que hacer o lo que tiene que tomar, no le prescribe ninguna acción, puede sugerir eventualmente, puede sugerir películas, puede sugerir literatura, puede sugerir alguna actitud como para empezar a pensar o algún comportamiento, pero eso es muy distinto a
aconsejar o directamente suministrar o administrar o indicar, ¿no? Esto de la receta. Me parece también que es importante porque si no entendemos la diferencia, podemos generar un daño grave al tercero, que es justamente el cliente. Pero no solamente al cliente le podemos ocasionar un daño, ya les voy a dar un ejemplo de eso, sino que también tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Digamos, acá el peligro o la alarma, si se quiere, está en una situación, digamos, bisectiva, ¿no? Es binaria, es al cliente, pero también a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos causarle un daño al cliente, obviamente, sin intención, desde un lugar de ignorancia, pero tenemos la responsabilidad de estar asumiendo, digamos, de asumir una posición, de asumir un rol, y esto es ineludible, ¿no? Digamos, la persona que consulta no tiene responsabilidad, tiene una pregunta o tiene alguna duda o quiere que lo acompañemos a algún lugar que no sabe tal vez muy bien cuál es, incluso, y en ese sentido vamos a ser facilitadores. Pero muy distinto es pensar que él o ella tienen la responsabilidad de saber a quién consultar, cuando en verdad somos nosotros los que sí tenemos la responsabilidad de sí saber y entender cuando estamos metiéndonos en un terreno que no nos compete, que está fuera de nuestro ámbito de competencia. También hay algo que es importante y que también tener límites. Sí, muchas veces pensamos que los límites o consideramos los límites como algo incómodo, como algo que nos quita libertad. Sin embargo, saber, digamos, cuáles son nuestras áreas de incumbencia y en qué áreas nos podemos mover, y es útil y es perfectamente profesional movernos en ese terreno, justamente lo que nos da es esa libertad y esa confianza de que estamos haciendo lo que sabemos hacer y que estamos siendo un agente de cambio y que estamos siendo útiles para lo que estamos haciendo, digamos, para lo que nos han encomendado, ¿no? Para lo que nos han contratado. Esto da mucha tranquilidad para poder trabajar en paz, ¿no? Digamos, sin esta idea paranoide o la sospecha de que tal vez la persona que está acudiendo a nosotros tiene alguna problemática que nosotros no sabemos leer o no entendemos, y la conversación va para cualquier lado y nos alejamos del objetivo y vamos y volvemos y sentimos que no estamos avanzando y que el coaching no está avanzando. Y bueno, y en esas circunstancias es interesante, justamente lo que vamos a trabajar es cómo derivar, a quién derivar y en qué momento. Pero es muy importante primero tener alguna información, si bien el coach no diagnostica, acerca de algo que llamamos signos y síntomas de ciertas patologías que por la frecuencia y por la cantidad y la proporción que hay de esas patologías en la población, pueden llegar a venir a consulta perfectamente, cosa que muchos coaches creen que no, pero la realidad es que sí, y mucho más seguido de lo que pensamos. Bueno, no es un tema menor el tema de transitar por caminos de falta de ética e ilegales, porque recién comentábamos, antes de que ustedes ingresaran, si por ejemplo un coachee, transcurridas ciertas sesiones, ya no, como no es la primera sesión, nosotros ya hacemos un contrato con él, etcétera, estamos transitando la sesión número 5, número 6, y hacemos oídos sordos, digamos, a ciertos llamados de atención, en donde el coachee da señales claras de estar en un estado depresivo y con intenciones muy claras y muy contundentes, inclusive ideaciones suicidas. Y cuando sale del consultorio directamente, o de la consulta, o de la oficina que ustedes tienen, se tira debajo de un tren y se suicida, por ser en un ámbito público, la justicia va a intervenir y ustedes van a ser citados, ustedes, nosotros, nadie, en fin, no quiero que nadie se sienta señalado por esto, pero digamos, corremos mucho, digamos, peligro de estar incorporados a una causa penal. ¿Se entiende? Esto es importante, es muy importante, porque esto sucede, y cuando sucede, por ejemplo, se lo puede convocar al psiquiatra, pero el psiquiatra es el responsable habilitado, vinculado a la salud mental de ese paciente que se suicida, y es convocado y está con todos los papeles en regla y con su matrícula que lo avala como tal para poder estar detrás de ese paciente, que bueno, habrá que ver por qué, digamos, fue inevitable y bueno, y se dio la circunstancia lamentablemente trágica. Pero en el caso de un coach es inadmisible directamente. Ese coach no debería estar ahí,
ocupando ninguna silla que no le corresponde. A eso voy, ¿no? Digamos, cuando digo cuidarnos. Cuidarnos de no transitar áreas que no nos corresponden es muy importante. Algunos datos del contexto y, digamos, de la realidad que hace que esto se empiece a convertir en algo mucho más importante que antes, ¿no? Hablar de estas cuestiones. Primero, que hay un incremento de patologías que ya venía previo a la pandemia, y estoy hablando específicamente de depresión y de ansiedad, y que con la pandemia se agudizó aún más. ¿Sí? El crecimiento es exponencial en las patologías y hay, bueno, muchas estadísticas de distintos organismos, digamos, mundiales, que tienen porcentajes de crecimiento y también generan proporciones según las ciudades y según los países, etcétera, etcétera, que yo hoy, por supuesto, no voy a llenar esta presentación con estadísticas, pero sí es importante que lo sepamos, y es que han crecido las patologías tradicionales y han surgido nuevas patologías. Producto, se cree, se infiere, en la densidad de la población urbana, por el crecimiento de la información, digamos, por la abundancia de la información, por la falta de comunidad, por la falta de comunicación, en el exceso de comunicación que en general, al hablar todos juntos y al haber fake news y al haber un exceso, digamos, de información permanente, y como dice el filósofo Byung-Chul Han, para los que los hayan leído, lo recomiendo, es maravilloso. Por supuesto, espero que tengan un buen estado de ánimo antes de leerlo, porque es un crítico muy, muy límite, digamos, del sistema actual nuestro, pero él habla, digamos, de esta alienación, de este aislamiento que genera el sistema en el que estamos viviendo, más allá de todas las bondades que tiene, ¿no? El contexto, como recién decíamos, poder estar en este espacio, tantas personas que estamos habitando en distintos países y en distintos usos horarios, y estar acá juntos, aunque no nos conocemos y no tenemos la posibilidad de abrazarnos, pero bueno, compartiendo un espacio de formación. Con lo cual, hay un gran crecimiento, por ejemplo, de bipolaridad, de trastornos de la ansiedad, de dificultad para dormir, de ataques de pánico, de ataques de fobia, de angustia. Cuando hablamos de angustia no hablamos de tristeza, que es una emoción básica, y que tiene un objeto tangible, digamos, tiene un objeto, tiene un porqué la tristeza, y es una emoción que es muy importante, como todas las otras 5 emociones básicas, y que genera pregunta, y que tiene que ver con un proceso natural en el ser humano, ¿no? de reprogramación y digamos, de regeneración. La angustia no tiene objeto, la angustia no tiene un porqué. La angustia es mucho más densa, dura más tiempo, puede durar muchos meses, y además, digamos, además de ser un tema, digamos, como decía, de objeto, es un tema de quantum, ¿no? De cantidad, porque es insoportable, ¿ok? La depresión justamente tiene mucho que ver con esa angustia, y lejos de la tristeza, digamos, como componente indispensable, ¿sí? La depresión siempre está imbuida de una gran cuota de angustia. Una angustia que muchas veces no tiene ni un porqué ni un para qué, digamos. Es eso. Angustia existencial, angustia, agujero negro, falta de propósito, un montón de cosas. Trastornos de la alimentación, obviamente, viene de hace unos años, también increyendo, por una cuestión, digamos, de que estamos en una sociedad en donde la imagen y la exposición es hasta pornográfico, como dice Byung-Chul Han, por lo excesiva, ¿no? Pero como verán, el tema de todo sacarle foto para cualquier cosa, la imagen permanente, la modificación de las imágenes, ¿sí? Y generar imágenes falsas, imposibles, utópicas y demás, bueno, más la ansiedad y demás, todo esto genera bastantes trastornos de la alimentación, y cuando hablo de trastornos de la alimentación no estoy hablando de obesidad, sino que estoy hablando mucho más específicamente de bulimia y anorexia, ¿no? Bipolaridad, no estoy hablando de cambios de ánimo ni cambios de humor, estoy hablando de bipolaridad, es decir, depresión y manía. Después, si tenemos tiempo, les voy a compartir un pequeño video. Y adicciones, obviamente, es un momento en donde hay drogas de las que había antes, pero hay muchas drogas sintéticas, y son drogas altamente consumidas por gente muy joven en las discotecas, y bueno, como posibilidad también de generar comunidad ahí, etc. Bueno, alcohol,
ya sabemos, y también juego, ludopatías y demás. A todo esto, en el mientras tanto, crecen muchísimo la cantidad de coaches, de counselors y de nuevas profesiones que aún no son tales, no están reglamentadas, no están reguladas, no por organismos nacionales, en general sí por organismos internacionales, en algunos casos, en algunos países a través del Ministerio de Educación, en otros países a través del Ministerio de Salud, pero la realidad es que hay bastante agujero legal todavía en esta cuestión, y por eso solamente ICF, que es una organización de coaches profesionales, ya da cuenta de que hay 60.000 miembros. Consideramos que, bueno, digamos, podemos multiplicar por 10 o podemos multiplicar por 100 o por 1000 la cantidad en función de que hay muchísimas escuelas que ni siquiera sabemos, ni conocemos, ni tenemos idea, ni sabemos cómo se coaching ahí. Puesto que hay muchas escuelas muy serias, pero hay muchas que no. Y después también hay un gran crecimiento, digamos, frente a este gran crecimiento, digamos, de profesionales nuevos que después de un año salen al mercado laboral y se encuentran con que, bueno, el coaching entra muy bien en las organizaciones, pero también hay algo que se llama coaching de vida, y trabajamos con personas, y trabajamos a través de conversaciones, y hay mucho parentesco con las otras profesiones de la salud mental, que también trabajan con conversaciones, y con diálogo, y con lenguaje, y bueno, ahí hay límites muy bizarros y muy difíciles de generar, por eso es importante construirlos y forzarlos incluso a veces para estar tranquilos, como les decía antes, por el coachee o el paciente y por nosotros. Como mencioné también en algún momento previamente, hay mucha ceguera en la población, tanto por parte del consultante como por parte de los profesionales en ejercicio. Y lo cierto es que el que consulta no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación de saber a priori qué hace el coaching, ¿no? Digamos, ¿qué hace el coach? ¿Para qué sirve? Esto, hay mucha moda, hoy en día todo el mundo tiene su coach, a veces son coaches de verdad, a veces no, pero digamos, todo el mundo habla de coaching, digamos, hay cada vez más gente estudia coaching, es una profesión, solamente pide un título secundario. Se habla hoy en la sociedad de logros, de resultados ágiles, medibles. Mucha gente ha hecho procesos terapéuticos o psicoanalíticos o de otro tipo de escuelas psicológicas, 10 años, 12 años, 15 años, y no ha obtenido resultados, digamos, importantes o digamos, que le haya generado una mejora significativa, si se quiere, en su forma de vida, en su estándar de vida, y bueno, buscan otras respuestas, ¿no? Digamos, hay búsqueda de nuevas respuestas. También ir a un coach es más fácil psicológicamente que ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, porque si estoy loco, ¿no? El miedo a la locura, el miedo a que me den una droga, el miedo a que me den una medicación, que me dejen tonto, esto también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Como que el coach es más accesible para la población general que decir voy a un psiquiatra o voy a un psicólogo o voy a un neurólogo o lo que fuera. Otro tema importante y que tampoco se tiene en cuenta es que hay un ámbito que tiene que ver con la salud, para lo cual nosotros vamos a mencionar a los médicos, a los neuropsiquiatras, a los psicólogos y demás como agentes de salud. En el caso de la medicina clínica estamos hablando de salud general, salud integral. Cuando estamos hablando de un psiquiatra o un psicólogo, estamos hablando de salud mental, específicamente. Cuando hablamos de un coach, no hablamos de un agente de salud mental, hablamos de un agente de cambio. Es bien distinto. Que después, digamos, en consecuencia y por añadidura, haya mejoras observables en su salud integral o mental, porque bueno, somos una unidad, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero el objetivo es muy importante. Digamos, el consultante viene porque quiere estar en otro lado, porque quiere elegir de otra manera, porque quiere desarrollar un emprendimiento, porque quiere repensar sus conversaciones con su pareja o con su socio, o algunas circunstancias, hay que ver en qué casos sí, en qué casos no, en las empresas familiares.
pero no es lo mismo un cambio que la salud mental. Es distinto, es bien diferente. Entonces, el tema es, claro, tengo un problema, tengo una dolencia, tengo una cuestión, una situación, y este sería, digamos, este personaje que está acá, sería el que quiere consultar y no sabe a quién, ¿no? ¿A dónde voy? Me pasa esto, ¿qué hago? ¿Voy a un médico clínico o voy a un coach? Y el coach le dice, no, me parece que esto es para psicología. Y el psicólogo dice, no, esto no es para psicología, esto es para que vayas a un médico clínico. Y después, en todo caso, que vayas a un médico clínico, y el médico clínico determinará si tenés que ir a un psiquiatra o si tenés que ir a un psicólogo. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son justamente los caminos. No lo vamos a ver todo hoy. Esto es una presentación, ¿no? Pero digamos que esto es un poco el escenario en el que vamos a estar navegando, si se quiere. Después, como les decía, lo que podemos enseñar o transmitir o capturar son los signos y los síntomas que van a convertir, si se quiere, al que consideramos un coachee o un cliente o un consultante en un paciente. De modo tal que no es para coaching, o al menos no es para coaching ahora. Es decir, no todo aquel que quiera coachearse va a poder hacer coaching. No. Inclusive, por ejemplo, una persona que está pasando, acaba de fallecer un familiar muy cercano e ingresa en un proceso de duelo recientemente, una semana, 2 semanas, ¿tiene que ir a un coach? Hace poquito me derivaron una persona, hace una semana, que esta persona va a un coach. ¿Sí? Una persona que le fallece su marido, va a un coach, porque cree que el coaching lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque hace unos meses que le dijeron que en realidad el coaching es muy asertivo, da resultados. No, no es un tema para coaching, porque esta persona lo único que hace es llorar, está imbuido en una angustia de la cual no puede salir y necesita atravesar por una serie de etapas el duelo. El duelo tiene 7 etapas. Digamos, sería patológico que no le pase nada a esta persona cuando fallece su pareja hace tan poquito tiempo. También sería llamativo en ese caso. No, pero está bárbaro. Bueno, pero es extraño, ¿no? Digamos, que ya pueda estar vinculándose. Hay que trabajarlo un poquitito más. Los signos, vamos a decir, para ir estableciendo algunas pautas, que van a ser los indicadores fácticos, ¿sí? Como cuando hablamos en ontología, hablamos de hecho o de afirmación, en qué nos basamos, qué es lo que es visible, ¿sí? El signo va a siempre estar vinculado con lo que nosotros podemos ver, ¿no? Lo que es síntoma, digamos, de la patología, siempre va a estar vinculado al discurso, al storytelling, al relato, a lo que no podemos ver, pero sí escuchamos porque el paciente viene, en mi caso paciente, sino el coachee, relata. No puedo dormir bien a la noche, nosotros no estamos con él a la noche, entonces no lo vemos, ¿sí? No lo vemos que está caminando con los ojos inyectados toda la noche por su casa. Eso nos lo cuenta, nos lo trae. Es decir, alteraciones de sueño, anotamos, es un síntoma. ¿Por qué? Porque nos lo cuenta, nos lo relata el coachee. Es un dato que va a estar vinculado a la columna síntomas, no a la columna signos. Signo puede ser que venga con los ojos todos colorados. Entonces ahí nosotros podemos interpelar, podemos preguntar, podemos indagar, ¿sí? Y lo transparentamos y lo traemos a la sesión, como una pregunta. Y bueno, la propuesta de trabajo en todo lo que tiene que ver con este seminario, con esta unidad temática, es ir recorriendo una a una las patologías, las distintas patologías, que
que por determinadas características y por la alta frecuencia que tienen en la población de aparición, pueden venir a consulta, a pesar de que muchos coaches creen que no. Sin embargo, sí aparecen en consulta y aparecen buscando un coach, ¿ok? Y no estoy hablando del psicótico que está internado en un nosocomio, como se decía antes, en un manicomio o en un psiquiátrico, ¿no? Ese probablemente no llegue al coach. Eh, pero hay bipolares que están medicados y están trabajando perfectamente en las empresas, y después las empresas solicitan, como me contaba una alumna la semana pasada, en la última clase, su empresa, la empresa donde ella trabaja, eh, solicita a varios coaches, porque bueno, están en un cambio cultural, un change manager, todos los líderes reciben coaching, fantástico. Y entre ellos hay muchos que son bipolares y que están medicados. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, ahora lo vamos a charlar cuando termine la presentación visual, digamos. Es importante, si bien el coach no diagnostica y no tiene por qué diagnosticar, porque no le compete, sí distinguir algunos signos y algunos síntomas que eventualmente le pueden dar la pauta de que está frente a una persona que no es para coaching, digamos, no está para hacer un proceso de coaching, está para ser derivada. Entonces, ¿cómo se hace la derivación también? No es un tema sencillo, digamos. ¿Cómo le digo, sin decirle el diagnóstico, porque no lo puedo decir y no lo sé, que no soy yo la persona para él o ella? ¿Cómo se lo digo? Y si se brota, y si me ataca, y si me agrede, ¿y qué hago? ¿Y hasta dónde voy? ¿Y le sugiero profesionales? ¿Y cuándo? ¿A partir de qué participación de cantidad de signos y síntomas puedo empezar a agudizar mis sentidos? ¿Y a quién derivo? ¿No? ¿Derivo un psicólogo? ¿Derivo? ¿Sugiero? ¿No sugiero? ¿Qué le digo? ¿A dónde tiene que ir? ¿Le digo que no soy yo y nada más? Bueno, esas son las típicas preguntas, ¿no? Me imagino que ya deben tener 800 millones de preguntas todos. Bueno, así que este es el momento de levantar las manos y empezar a preguntar a ver qué sale de todo esto. Bueno, a ver, A bueno, mí me me ayudan ustedes, gustó, a ver. Clau, no, Clau, Leo, adelante. sí, no es una pregunta, sino que me gustó mucho una distinción que hiciste entre agentes de salud y agentes de cambio. Es tan simple y es tan claro, puede atender tantas cosas, así que gracias por ese concepto. Buenísimo, así que... Por ejemplo, no- una pregunta, yo te presto una a pregunta que por ahí alguno no se atreve a hacer. ver. No querer levantarse de la cama, ¿es un síntoma o es un signo? Bueno, claramente es un síntoma porque si viene y me lo cuenta, yo no sé, digamos, salvo que me llame por teléfono y me diga, estoy en la cama en este momento, de todas maneras yo no lo estoy viendo. Entonces, para estudiar, en general ustedes van a ver que en el DSM-6 o en los compendios psiquiátricos se habla de signos y síntomas todo junto, ¿no? Y no los separan. Pero para estudiar es importante determinar qué es un signo y qué es un síntoma. En ese caso, sería un síntoma para mí, porque es un relato que vos me estás haciendo. Mira, me está costando mucho levantarme de la cama. Bueno, ahí voy a indagar cuánto hace que está pasando esto, con qué frecuencia, digamos, si podemos vincularlo a algo concreto que sucedió, si es una respuesta a algo específico, si es algo que se viene sosteniendo hace cuánto tiempo, si puede tener que ver con la falta de motivación para el trabajo, puede tener que ver con que en el trabajo están faltando algunas conversaciones. Puede ser un tema perfectamente de coaching, pero digamos, justamente en la indagación, no es que digo, ay, no, seguro que está deprimido, porque los que se quedan acostados en la cama y les cuesta levantarse, no, seguro que es una depresión, ya lo derivo a un psiquiatra o... No,
decir, puede ser perfectamente un tema de coaching. Por eso es importante indagar y no tener miedo, ¿no?, de indagar. Bajar la ansiedad propia, que tiene que ver con el temor, por supuesto, y atreverse a indagar, porque puede ser un tema perfecto. Con eso solo no sé nada, digamos. En principio, para mí es un tema de coaching y podemos trabajar perfectamente. ¿A qué se debe? Sí, es un síntoma suelto. Tiene que estar acompañado de algunas otras cuestiones para que yo diga, no, esto no es un tema para coaching. ¿Ok? ¿Te contesté, Leo? Gracias, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, Rubén, vos, José Luis, ¿vos querés contestar preguntas? ¿Querés hacer alguna voz? No, iba más o menos a ver quiénes están levantando la mano para ir pasándotelo o los Dale, eliges, ¿eh? sí, dirigilo vos, dale. Bueno, están, a ver, en Habilita. este orden está Jaquín, Maribel, María Laura y Patricia, en ese orden. Buenísimo. Adelante, Bueno, Jaquín, adelante. entonces. Jaquín, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? De maravilla, gracias. Pues nada, yo tengo una pregunta, pues bueno, pregunta no, es un inciso, ¿no? Yo creo que el coach tiene una formación que debe saber. Obviamente, pues tiene una limitación, porque cuando hablamos de psiquiatría se supone que el médico tiene una formación académica y su paciente a lo mejor tiene un daño físico, por ejemplo, en el cerebro. Y nosotros a lo mejor tratamos solamente a alguien que tiene un problema de pensamientos, no de daño cerebral. Yo pienso eso. Entonces, la ética, tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? ¿Cuál es tu límite? No es tener miedo, simplemente ser honesto con uno mismo para saber cómo puede derivar a una persona. ¿Cómo vas a tratar a un señor, por ejemplo, con esquizofrenia, por ejemplo? Pues es imposible porque se medica, porque tiene un daño cerebral, etc, etc, etc. Ahora, si quieres formarte en ese aspecto, pues puedes tener información, pero no puedes atenderlo porque es una cosa muy grave. Entonces, obviamente, pues no es lo mismo una persona que a lo mejor tiene miedo a entrar a un restaurante que una persona que tiene que es bipolar, por ejemplo, tiene un daño real en el cerebro. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Mi pregunta es la siguiente. Siempre hablamos de los cambios que hay ahora en el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues hay una globalización, el mundo más o menos es uno, porque realmente es uno, hay una cultura uniforme, digamos. Entonces, hay mucha gente que tiene trastornos por un contexto social. Nunca analizamos ese contexto social, siempre intentamos dar solución a los problemas, pero nunca, yo pienso, indagamos en las causas del problema. O sea, no sé si me explico con claridad. O sea, me refiero, sí. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que tienen problemas de trabajo, porque el salario es muy bajo. Y ese salario es muy bajo, ¿por qué es muy bajo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué ese tipo de causas condicionan al joven para que tenga un trastorno? Un trastorno, por ejemplo, la posibilidad de acceder a un alquiler digno, porque los alquileres están por las nubes. Y todos esos problemas, esos contextos sociales causan un daño mental. Por lo tanto, siempre hablamos de dar una solución, pero nunca hablamos de las causas reales de los problemas. Y eso, pues claro, por eso hay mucho coach, hay mucho psiquiatra, hay mucho psicólogo, pero o sea, las causas, cómo podemos modificar esas, digamos, lo que causa el problema, no resolver el problema. Es que a mí me da esa sensación. Estamos intentando solucionar el problema, pero no las causas del problema. A ver, Jaquín, te hago, si yo fuera tu coach, te preguntaría específicamente, en no más de 5 palabras, ¿cuál es tu pregunta? A ver si yo puedo ayudarte, a ver. Bueno, mi pregunta es clara. O sea, nosotros estamos solucionando el problema, pero no vemos la causa del problema. Es como, por ejemplo, viene un señor que tiene problemas. Yo lo que quiero decir que hay un contexto social realmente que está causando los problemas mentales. Está bien, pero ¿No sería mejor educar
para que no haya esos problemas? Esa es mi pregunta. A ver, yo creo que intento contestarte desde mi observador, y después, por supuesto, Leo y José Luis te van a dar sus pareceres. Fernando, Rubén, a Fernando lo podemos... gracias. El tema es así, yo creo que cuando un coachee viene a un espacio de coaching, un coacheado, hay como, nosotros lo llamamos como los círculos de valor, hay muchas formas de llamarlo, pero digamos que hay un área que vos no podés controlar, ¿correcto? Yo no puedo controlar quién va a salir electo presidente en Estados Unidos, tampoco puedo hacer nada por la guerra de Ucrania, la verdad que no puedo, me encantaría, pero no puedo hablar con Mr. Putin, no me atiende, digamos. No, hay muchas cosas que están fuera de mi alcance, están fuera de mi área de control y de mi área de posibilidad. Entonces, justamente el coach lo que va a hacer como facilitador de ese coacheado, de ese cliente, es orientarlo a que focalice en el área de posibilidad que tiene. Y la tiene, claro que la tiene. Primero que en todos los trabajos hay puertas. Es decir, que si a vos te están, por ejemplo, violentando, acosando, maltratando, pagándote menos de lo que valés, etcétera, etcétera, hay una puerta que dice salida, ¿no? Y vos te podés ir. No estamos en una etapa, en una época de esclavitud, primero. Es cierto que esa persona a lo mejor tiene una familia y a lo mejor hay una gran desocupación y el país, y hay una inflación impresionante, sí. Ahora, ¿hay algo que vos puedas hacer diferente de lo que estás haciendo? Esa sería la pregunta del coach al coachee. Porque el sistema no lo vas a cambiar ni vos ni yo hoy en esta horita de conversación. Estamos hablando de un nivel de complejidad muy grande. Entonces ahí hay otros ámbitos en donde uno se puede meter si quiere cambiar el sistema. Te puedes meter en política, que está buenísimo, y que tiene mucho que ver con la ética entre varios. Te podés meter en, no sé, a estudiar, pero bueno, básicamente desde el poder, ¿no? Te podés meter en ONGs, te podés meter en organismos, formar parte de algún área de gobierno, pero si vos sos coach y viene tu coachee con un problema que es real, digamos, no es que está delirando, no es que es una alucinación, hay algo que le pasa y es real, está en un contexto X. Bueno, ¿qué podés hacer dentro de ese contexto? ¿Hay algo que no has probado? ¿Has probado todo? Cuando hablamos de metamodelo de lenguaje, que ahí los de PNL me van a seguir. ¿Hay algo que no hay algo que es diferente? ¿Hay algo que no probaste? ¿Todo probaste? ¿Habrá algo que aún no? ¿Podemos diseñar ese camino juntos? Es decir, el coach es un ser humano, no es Dios. Entonces, está en ese tren de facilitador. Espero haberte contestado humildemente. No sé si Leo o José Luis quieren aportar algo. A Joaquín. Bueno, perdón, yo quería hacer un matiz, pero muy pequeñito. Por ejemplo, realmente siempre se dice más vale prevenir que curar, ¿no? Casi siempre, porque si tú previenes tienes buena salud, porque si tú haces deportes, comes bien, tienes una dieta equilibrada y todo eso, casi siempre tienes buena salud, salvo excepciones, lógicamente biológicas, ¿no? Pero no es mejor educar para prevenir, porque saber elegir a un político es muy importante, pero para saber elegir hay que tener una educación. Y esa educación no se puede dar, por ejemplo, en los colegios, pero no se trata de ser ONG, pero educar a una persona a saber elegir. Estoy de acuerdo que hay un tema de educación muy importante. Para eso hay que, pero por supuesto, claro que sí. Pero eso es un área de que vos vas a trabajar con tu coachee en tu consulta. Vamos a dejar espacio a otros, pero estamos todos de acuerdo con vos. El tema es que no lo vamos a solucionar en un espacio de consulta con el coachee. Sí, es un tema macro. Claro, que tiene sus dominios también, ¿no? Claudia, Joaquín. Estamos viendo el tema de signos y síntomas
en cuanto a lo que refiere a la profesión, en el trato, ya sea con paciente o con cliente. Y claro, también detrás de cada uno que viene hay un mundo, y tratamos de, y todos los que ya son profesionales me entenderán, ¿no? Tratamos de guiarlos a disfrutar mejor ese mundo, pero no podemos ir y cambiárselo nosotros, porque ojalá, es como decía Claudia, Seríamos no, no, dioses, claro, seríamos ojalá dioses. tuviésemos ese poder, ¿no? Muy bien, seguimos, Gracias, si no, gracias, José Luis. gracias, Joaquín. Maribel, luego María Laura, luego Patricia, y los que quieran se van sumando, ¿eh? Bueno, soy Maribel. Hola Maribel, hola Hola, Maribel, ¿qué mucho tal? gusto. A ver, una pregunta. Normalmente es más fácil que vaya un coach, una persona con una patología, es más fácil porque quiere cambiar su vida, quiere hacer una serie de cosas. Y no se da cuenta de que tiene esa patología, porque hay muchas enfermedades mentales que la persona no se da cuenta que la tiene. A ver, un bipolar no se da cuenta si está muy feliz de que eso no es normal. Entonces, podemos trabajar a la vez el psiquiatra, el psicólogo, la parte de coach que es más personal, como no vamos a ni medicación, todo, cada uno tiene su espacio, pero a la vez podemos nosotros ir trabajando con esa persona para que vaya aceptando la otra situación. A ver, te contesto, quiero chequear un poquito mi escucha. La pregunta que vos estás haciendo, infiero Sí. que es si nosotros podemos trabajar con el paciente de este psiquiatra y de este psicólogo en la aceptación de su enfermedad, o trabajar con... Sí, en Perdón. todo. En todo en general, si nos viene primero a nosotros, pues, a ver, hay ciertas cosas o ciertas no solo mentales que a lo mejor se lo dice al dueño de la tienda, al no sé qué. Y es más fácil que esa persona, en nuestro caso el coach, le mandemos a un especialista y le ayudemos a que se vaya a derivar a ese especialista. Porque no es fácil decirle, no estás bien. A la vez que ese especialista le está tratando, nosotros ayudarle un poco a una aceptación de lo que le pasa, de aceptar la vida como es y todo eso. Podemos a la vez trabajar los dos campos, uno que trabaje uno y nosotros el nuestro. Ok. Tomo la inquietud y la transformo un poquitito, y te contesto tu duda y amplío un poquito más. Gracias por la pregunta. Mira, si la persona tiene bipolaridad, vos como coach no podés diagnosticarlo. Digamos que una persona esté feliz y no tenga por qué estar feliz, bueno, a lo mejor es una persona optimista, a lo mejor es una persona agradecida, a lo mejor es una persona que ha elegido sonreír, digamos, y hacerle caso a los neurocientíficos que dicen que podés engañar al cerebro sonriendo aunque no haya una causa para hacerlo, porque eso ya te va a generar una serie de respuestas en la vida. Digamos, hay muchos motivos por los cuales una persona puede ser feliz sin motivo aparente. No es por eso que una persona podemos decir que es bipolar. De todas maneras, el coach no va a poder definir. Ahora les voy a regalar un trocito muy chiquito de una escena espectacular, de una muy, muy buena, de una serie, en donde hay una persona que declara su bipolaridad. La bipolaridad no es estar alegre o triste y pasar de un estado a otro muy rápidamente. La bipolaridad tiene que ver con periodos maníacos, ¿sí? En donde hay un excedente de energía cerebral, porque es una cuestión de electricidad, es algo químico, donde la persona después sale de esos periodos maníacos extenuada, hay distintos grados también de bipolaridad, muy cansada,
y puede ni siquiera acordarse de lo que hizo, puede haber apostado hasta la vida, la casa, haberse acostado con un montón de gente, haber tenido sexo haber consumido cosas, haber estado en diferentes lugares, haber gastado dinero y no tener idea, después no recordarlo. Digamos, estamos hablando ya del caso de bipolaridad extrema, y esto mixturado con momentos de una profunda depresión, pero profunda, son dos personas diferentes, que no puede hacer absolutamente nada, y no puede levantarse de la cama, no quiere salir de su casa, no tiene energía ni para bañarse. ¿Ok? Entonces, justamente la bipolaridad, nosotros si la vamos a agarrar, digamos, si va a venir alguien a consulta, esa persona va a venir en un momento en donde justamente no esté en un momento de depresivo, esté en un momento, no digo maníaco extremo, pero a lo mejor, digamos, si es una bipolaridad no tan extrema, más baja, y que esté como acelerado, ¿no? Que esté demasiado contento y no haya tomado ninguna medicación, y se sienta un superhéroe, y que todo lo puede, y no tiene límites. Ahora, esa persona, si llega a ir a un coach, probablemente va a ir a preguntar algo vinculado a que esto no lo puede sostener, o ¿por qué podría ir esa persona que no está medicada a un coach? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Cómo podríamos darnos con esa persona? Seguramente porque nos va a preguntar acerca de esto que le pasa, ¿no? De que no puede sostener determinados estados de ánimo, que abandona muchos proyectos, que a veces está muy positivo y muy contento y a veces le agarra un bajón muy grande, y a lo mejor viene con esa pregunta al coach. Viene a preguntar acerca de su síntoma. Eso no es para coaching. Justamente nosotros no trabajamos el síntoma en coaching. Eso ya es para derivar, porque justamente, digamos, el coaching no trabaja eso. Obviamente podemos indagar un poquitito más, los periodos, digamos, las guiancias, digamos, cuáles son esas distancias enormes entre los periodos maníacos y los periodos depresivos entre nosotros, no se lo decimos a él, por supuesto, de estos momentos en donde vos te sentís alegre y todopoderoso y que todo lo vas a poder sostener y te anotás en 1000 cursos, ¿no? Y de repente a los 15 días faltás a todos lados, no podés ir, te quedás en tu casa una semana enclaustrado. ¿Cómo es esto? ¿No? Preguntar un poquitito más y empezar a relevar información, tanto en síntomas como en signos. Si visualizamos algo, ¿no? Por supuesto lo vamos a notar. Si lo vemos tremendamente acelerado, si niega toda falta, por ejemplo, todo límite, está en un momento de mucha manía. Las cosas que nos compartan, la sintomatología, por ejemplo, en cuántos cursos se anotó, con cuántas personas sale, qué le pasa cuando está en esos momentos, y a lo mejor con esa información, y solo con esa información, porque no podemos diagnosticar, le recomendamos que acuda. La recomendación para mí, lo ideal siempre es que vaya a un médico clínico. Porque si nosotros lo mandamos a un psiquiatra o lo mandamos a un psicólogo, no va. Ya estamos diagnosticando. Y no va. Y nosotros no sabemos si es para un psiquiatra, para un psicólogo, o para un médico clínico, o para un neurólogo, no sabemos. Puede ser un problema, puede tener, como hablábamos antes de que ustedes entraran, puede tener un tumor en el cerebro una persona y no saberlo. Y que eso le genere alteraciones en el habla, en el sueño, en su comportamiento. Y nosotros menos que menos lo sabemos. ¿Ok? Entonces lo mejor siempre es que vaya a un médico clínico, y que el médico clínico genere la derivación que corresponda. ¿Ok? Eso en primera instancia. Y después, si nosotros queremos trabajar con esa persona, o esa persona insiste en trabajar con nosotros, deberemos entrar en un equipo interdisciplinario bajo el ala de responsabilidad del profesional a cargo, que asuma esa responsabilidad. No somos nosotros el que vamos a asumir la responsabilidad de la salud mental de esa persona. Y vamos a intervenir si esa persona responsable le parece que corresponde, que puede, y en qué momento le parece que podemos empezar a participar, a construir futuro con esta persona.
¿En qué momento está equilibrada para construir futuro y posibilidades con nosotros? Porque si no, lo vamos a enfermar. Vale, Más. y entonces, ¿qué tendríamos que pedir? Algo médico que le autoriza a que le tratemos. Es que primero ese médico, digamos, en principio vos le estás sugiriendo que vaya a un médico Que vaya a un clínico, que médico. hay algunas cosas que a vos te parece que vos no sos la persona indicada para acompañarlo. Sí. ¿No? Es decir, se lo tenés que decir muy, muy dulcemente y demás. Y le sugerís que vaya a un médico clínico. Y si él dice que quiere seguir con nosotros, pues en el Después consentimiento nosotros, informado, sí, que nos sí. diga el médico que puede hacerlo. Sí, o a lo mejor podemos hablar con ese psiquiatra o ese médico o ese psicólogo, a ver si le parece que está bien, Vale, que está perfecto. bueno. Hay que ver el caso, ¿no? También, hay que ver el caso. Por eso es importante hablar con la persona, con el responsable de la salud mental de esa persona, de ese individuo, antes de intervenir. Si es que vemos que hay un desequilibrio importante, ¿no? Digamos. Por eso es complejo, pero digamos, esto para tirar un tipcito. ¿Está? Perfecto. No sé si José Luis, Leonardo, si quieren continuar o explayarse. Agregar algo, porque fuiste sumamente clara, Claudia. En general, cuando yo hago una primera entrevista para coaching, me llaman o me consultan para un proceso de coaching. Siempre tengo que preguntar, ¿no? ¿Para qué me llaman? ¿Por coaching o por terapia? Porque yo sigo ejerciendo las dos profesiones. Entonces, cuando vienen y tengo una primera entrevista por coaching, o de alguna organización o de alguna empresa, me mandan, me envían, me derivan a alguien para hacer un proceso de coaching, yo le pregunto siempre le pregunto a la persona que va a ser mi cliente si está haciendo terapia o si hizo terapia en algún momento. Ese es un dato muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en algún momento también le podemos llegar a decir a nuestro cliente coachee que estamos también abiertos a que si su terapeuta quiere contactarse con nosotros por alguna razón o por algún motivo, yo dejo abierta esa posibilidad. Muchas veces pasa al contrario, que entiendo que el coachee o cliente que me viene a ver, o como ahí ya no tanto como coach, como psicólogo, por mucha práctica clínica, por muchos años de hospital, yo digo, esta persona tiene que ser medicada. Y yo, terapeuta, psicólogo, no estoy capacitado y no estoy habilitado legalmente para medicar a nadie. Eso es tarea de un médico, psiquiatra, con lo cual yo sugiero a mi paciente, y a veces no solo sugiero, sino que lo pongo como condición, que para continuar un tratamiento psicoanalítico o psicoterapéutico, yo requiero que sea medicado. Con lo cual les sugiero que vaya a tener una consulta con un psiquiatra habilitado, y me pongo a disposición también como para hacer un trabajo compartido, ¿no? Es un trabajo, no es con equipo, sería un trabajo de equipo entre dos profesionales de distintas áreas de la salud. Y la tercera y última cosa, abusando de tu tiempo, Kledermacher, yo les sugiero a todos los coaches que no tienen mucha práctica en la profesión, que no dejen de hacer supervisión. La supervisión, y juro que no estoy vendiendo nada, juro que yo tengo la gracia de Dios de que no tengo que vender porque me compran. Pero digo hoy que todos los coaches deberían supervisar. ¿Qué quiere decir supervisar? Darle autoridad a otro coach que tiene más experiencia que uno, más experiencia que ustedes, y que puede de pronto, cuando
el coach, el coach le lleva a su supervisor un caso y le dice, mirá, no sé si esto es o no es, ese supervisor también es, el espacio de supervisión es un espacio de aprendizaje. Es dónde sigo aprendiendo a partir que me recibí y me gradué como coach. Puedo hacer cursos, cursitos, cursillos, pero uno de los principales espacios donde puedo seguir aprendiendo, y casi obligatoriamente diría yo, es supervisar. Llevarle a otro coach, a quien ustedes le den la autoridad para que pueda meterse con la historia de los coaches y que pueda también enseñarnos a partir de su práctica y de su escucha. Y ese supervisor va a poder decirnos también si esto es para terapia, no es para terapia, si habla o no habla, si dice o no dice. Lo sugiero muy, cuando digo no quiero vender, porque no, gracias a Dios no necesito eso, hay un libro maravilloso, extraordinario, de un tipo que se caracteriza por su humildad, sobre todo. Es muy humilde. Se llama Leonardo Wolf y escribió un libro que se llama Teoría y Práctica de la Supervisión. Léanlo. Te devuelvo Sí, léanlo, pero no por eso dejen de ir a supervisar. Digo, no es lo mismo leer un libro acerca de lo que es la supervisión, que es informativo, que realmente vivir la experiencia de tener un caso específico de uno, en donde uno ha trabajado como coach en ese espacio, y concurrir al supervisor, porque ahí se está jugando la práctica profesional, lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro, lo que le pasa al coach con lo que le trae el coachee, digamos, ese impacto emocional que puede generar. Así que yo adhiero absolutamente a lo que dice Leonardo. Es muy importante estar acompañado por un supervisor, y no solamente en los primeros años, puede ser que después de muchos años haya un caso particular que les hace ruido, que les toca el estómago, que les toca el corazón, y digan, esto yo lo quiero supervisar, esto es un caso para supervisar, y entonces acudo, pasa permanentemente, y es la continuidad del aprendizaje, por suerte, ¿no? Digamos que vienen siempre casos desafiantes para seguir aprendiendo y para seguir pensando. Hay casos que son complejos, muchos casos que son complejos. María Laura, ¿qué tal? Buenas ¿cómo tardes. estás? Bien, muy bien. Ahí estaba escuchando muy atenta. En realidad, no sé si es tanto pregunta, es más bien una reflexión. A mí me pasa en el curso que estoy tomando, que acá están mis profes, que nos invitó muy gentilmente José Luis y Rubén. Una de las cosas cuando iba avanzando el tiempo, que más me generaba preocupación, era justamente esto, ¿no? ¿Cuál era el límite? ¿En qué momento uno decía, bueno, a ver, pará, esto es algo que yo puedo manejar o realmente necesita de un profesional de la salud, específicamente salud mental, que pueda guiar este proceso? Y es algo que, bueno, evidentemente creo que en la práctica y bueno, ahora con esta nueva herramienta que nos acaba de pasar Leonardo, esto de supervisar y demás, me parece que está buenísimo, que era algo que yo no lo sabía. Sí me parece que bueno, que hay ahí como un límite que nosotros también nos exponemos, ¿no? Obviamente, porque la gente que está acudiendo a nosotros evidentemente tiene digamos, algo que lo aqueja. Por más de que a veces pareciera como muy tranqui, o por ejemplo, bueno, no sé qué hacer con mi profesión, y uno dice, bueno, no es tan grave, digamos. Bueno, es el mundo de la persona y seguramente atrás hay un montón de cosas que son mucho más que el cambio de profesión, ¿no? Y pensaba también, escuchando un poco esto, el tema de cómo inciden las modas y estas terapias que te solucionan la vida en 5 minutos, ¿no? Y cómo la gente cada vez está con menos ganas de hacer el proceso realmente, ¿no? Esta cuestión de ir hacia adentro, porque bueno, encontrarse con los cucos de uno no es la tarea más hermosa del planeta, a uno le cuesta, y en general son procesos que llevan su tiempo. Entonces, ¿cómo se ponen de moda estas cuestiones que hacen que la gente en 1 o 2 sesiones se sienta mejor? Y seguramente que así es.
y cómo esas terapias, digamos, o esas formas son guiadas por gente que quizás no cuenta con la experiencia necesaria para eso. Y acá quiero hacer un parate especial porque mi hermana es psicóloga hace 30 años, y ella aparte, bueno, está con toda la cuestión de terapias alternativas, entonces ella va como trabajando las dos cosas a la par, ¿no? Y por supuesto, si el paciente lo permite, ¿no? Cuando se enteró que yo estaba haciendo esta formación, por supuesto que hablamos bastante al respecto, porque, bueno, ella quería saber, bueno, a ver esto, ¿no? Y cuál sería tu responsabilidad como coach, y bueno, yendo un poco más a que no me estoy metiendo en un terreno que sea tan simple, ¿no? En donde uno en definitiva trabaja con las emociones y los sentires de las personas. Y al contrario, a ella lo que le pasó es, en toda su cuestión como psicóloga, le pasa que en el lugar donde vivimos, nosotros estamos en San Rafael, Mendoza, el Colegio de Psicólogos de San Rafael no la deja ejercer o decir que hace otras terapias si es que ella está matriculada como psicóloga. Entonces, hasta parece una casa de brujas, ¿no? Es como que ella no puede decir, soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, porque si no el Colegio de Psicólogos la ataca, porque como una psicóloga seria va a utilizar terapias alternativas. Entonces, de alguna manera, esta postura de los profesionales de la salud también van un poco en contra de que el crecimiento de estas nuevas carreras sea tan profesional, ¿no? Digo, ¿no? Porque hay ahí también, no sé si es por el temor o por qué, digamos, no sé bien dónde radica el tema, pero digo, hay también esta cuestión de que al no haber acompañamiento de las instituciones que deberían avalar estas prácticas, digamos, lo que se genera, me parece a mí, es que por el contrario salga un montón de gente con títulos sin ser acompañadas o avaladas y puedan andar ahí trabajando con los sentimientos y la salud mental de la gente. En realidad es una reflexión, no es una pregunta, pero bueno, me parece que estamos como en un momento en donde esto se está dando mucho, ¿no? Y me llama mucho la atención esto de cómo ahora todo el mundo quiere constelar. Es como bueno, de las constelaciones familiares. Que te iba a decir, eso tiene que ver con la venta de una serie, concretamente. Claro, sí. Que también es interesante. Tomo lo que decís porque todas estas modas, no sé, o poner una serie en el aire o lo que fuera, despierta cierta ilusión que nosotros llamamos pensamiento mágico, atinadamente, y es la ilusión de que haciendo algo una sola vez voy a solucionar todos mis problemas. Y lamentablemente no es así. Es difícil. Digo, si el problema es un problema, digamos, es difícil que sea así. Digo, ni siquiera una sola conversación. Una conversación te puede abrir un escenario, digamos, de pregunta, un escenario, digamos, de indagación, digamos, solucionar un problema complejo, es difícil, qué sé yo. En general hablamos de procesos de coaching, por eso, ¿no? 10, 12 sesiones, mínimamente 6, qué sé yo. Pero en una sola conversación que ya hayas tenido la revelación total, ¿no?, de la circunstancia y se haya dado todo vuelta y sea sostenible en el tiempo, y yo me permito dudar, no digo que no, me permito dudar, que constelar te solucione todo un tema en toda tu familia y a todos los integrantes de tu familia y todo se reconstituye y vuelva todo a su orden, y me permito dudar. Más allá de cuál es mi posición frente a las constelaciones, y no le voy a preguntar a Leonardo porque yo la conozco, pero bueno, nada, a tener cuidado, ¿no? Simplemente, a tener un pensamiento crítico, si se quiere, ¿no? José Luis, ¿vos querés decir algo? No, estaba pensando cuando hace unos años me habían invitado en el sur de Italia a dar unos talleres de coaching justamente para una cooperativa de psicólogos. Y tuvimos la buena fortuna de poder después inscribir a todo el grupo para que entren a lo que le habían tenido miedo hasta ese momento, que era moverse
con herramientas del coaching, ¿no? De ahí, bueno, un grupo de 15, 16, entre psicólogas, psicólogos, dos psicopedagogas. Y una de ellas me dijo, en 2014 más o menos, ya que lo vamos a hacer, lo queremos hacer bien. Y eso me quedó como marcado porque en este último tiempo también vemos que bastantes psicólogos están utilizando algunas herramientas que nosotros las hemos profundizado en el coaching. O sea, quien se mueve en el coaching de años, como ustedes, como Leonardo, hemos gastado horas en profundizar, horas de libro, acá el máster. Entonces, me gustaría ese mensaje para los psicólogos también, ¿no? Que si van a trabajar en coaching o con herramientas de coaching, que las profundicen, que hagan al estilo de estas mujeres que me saco el sombrero porque invirtieron todo un año para hacer un curso. Está bien, era específico para ellas, pero dedicaron ese tiempo. Y siempre me quedó esa frasecita de, si lo vamos a hacer, lo queremos hacer bien. Hoy en día, algunas se dedican a compaginar tareas, digamos, por ejemplo, la directora del grupo lleva lo que es el bullying en las escuelas secundarias, da charlas, y luego la otra parte del grupo trabaja con herramientas de coaching en la familia, por ejemplo. O sea, cuando queremos hacer cosas bien, hay modos. Y hay modos de compaginar tareas. Y si no soy psicólogo, no me voy a meter en lo que tiene que hacer el psicólogo. Pero si es para atender y mejorar una relación familiar, y me preparé en coaching de familia, es justo que también lo pueda hacer, ¿no? Pensaba todo esto en lo que nos contaba María Laura, ¿no? De Buenísimo. esto de tener una disciplina y a ver cómo la llevamos, y otra no poder llevarla porque ya tengo un título. Bien. Sí, estaríamos muchos complicados. Bueno, a ver, María, gracias. A ver, María De la O. de la O. María de la O. A ver, ¿cómo estás? Ya estamos por cerrar. ¿Quieren que les comparta 2 segunditos el corto que tengo de bipolaridad, de la declaración de bipolaridad? Sí, sí, sí. Bueno, un segundito. Mientras María de la O, a ver, lo tengo por aquí. No, lo tengo que buscar. Un segundito. Está. Ahora Mientras sí. ¿Ya pudo? No. Ok, ahora sí comparto. Bueno, empiezo en el segundo 23. Soy bipolar. ¿En serio? Sí. Lo soy desde los 15 años. ¿Por qué no me lo has dicho nunca? ¿Quién quiere contratar a una enferma mental para trabajar como abogada de medios? Ya estamos bastante locos. Lo siento. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque eres más que una colega. Y deberías saber a qué te enfrentas si vamos a vernos fuera de la oficina, como espero. Tengo épocas en las que estoy muy de bajón, tanto que casi no puedo moverme. Es muy complicado estar conmigo. Casi ni puedo coger el teléfono. Resulto impresentable como amiga. De hecho, probablemente sea la peor amiga que se pueda tener. No cumplo ni un requisito. Tenía una reunión hace 5 minutos. Vale. Phyllis, oye, di a los de administración que están en mi despacho que hoy tengo que cancelar. Les veré mañana. Sí, lo sé, diles que lo siento mucho. ¿Quieres comer?
La carta. Entonces, de ánimo, ¿cómo estás ahora? Estoy saliendo de un bajón. Esta noche estaré frenética. Eres la primera persona a la que se lo he contado. ¿Y qué sientes después de haberlo hecho? Que un elefante me ha quitado una de las patas de encima. Me alegra que me lo hayas dicho. Explica muchas cosas. El no saberlo hacía que fuera un poco complicado conectar contigo, de verdad, tal y como me hubiera gustado. Entonces, ¿querrás salir a tomar algo conmigo? ¿Podemos ir al cine o quedar con gente? Por supuesto que sí. Eres la persona más divertida que conozco. Y no pienso perderte. Bueno, mucho más largo, pero bueno, es bastante, es mucho más largo porque ella tiene como, es una persona sumamente alegre, súper capaz, en esa serie, arremete contra todos los abogados, sale como, es una abogada joven, hiper inteligente, súper estrella, y de repente desaparece una semana entera, y se esconde y miente, ¿no? Dice que está resfriada o cualquier cosa, pero la realidad es que no puede levantarse de la cama, no se puede bañar, no come, no está todo, digamos, es extremo. Pero bueno, a ver, la pregunta de María Oz, ¿no? ¿Había quedado? ¿Me oís ahora o no Sí. se me oye? Sí, Ah, sí, sí. Ahora sí. perfecto. Perfecto. Vale. A ver, en un momento de la conversación comentaste que los procesos de duelo no le corresponden a un coaching. Entiendo que te refieres al proceso cuando están al principio o están en un tema de depresión o algo así, ¿no? Pero sí que puede haber una parte del proceso del duelo en el que el cliente necesite pues, recuperar la autoestima o un guía para, bueno, recuperar la vida, o sea, o gestionar la vida de otra manera. Ahí sí puede intervenir un coach. Eso sí Claro. está, eso es lo correcto. Claro, ese es el momento en donde justamente pueda empezar a reconectar con el afuera, ¿no? Digamos, cuando sale de ese ensimismamiento que le genera la angustia de la pérdida y se vuelve, digamos, se está regenerando y empieza a tener proyectos y empieza a querer estar preparada para poder salir al mundo. Es decir, cuando se vuelve a abrir, ¿no? Ese es el momento espectacular para que el coach intervenga, porque es el momento de diseño, de oportunidad. Ahí es donde el coach puede participar, antes no. Vale, muy bien, Antes muchas no. gracias. No, a vos. Bueno, Bien. gracias a todos.